Nelson de Calatayud que usted venga a las oficinas del arte en Bolivia después de haber estado ya más de un año en Samara, en la Universidad Aeroespacial. Yo quisiera que nos transmita para los que van, para los que quieren ir, sus experiencias en esa universidad tan prestigiosa en el mundo entero, ¿no? Toda la experiencia, la verdad que ha sido muy favorable, muy linda, porque, bueno, yo estoy en una ciudad muy pequeña que se llama Samara, y somos solo 3 bolivianos en la universidad. Bueno, así como somos pocos bolivianos, también somos pocos latinos. En toda la ciudad debemos ser unos 30 estudiantes latinos, y la otra mitad son africanos. Pero nosotros pues allá estamos realmente viviendo muy bien, porque somos los bichos raros de la ciudad. Así, no hay extranjeros en la ciudad, porque era una ciudad secreta hace unos 10 años, no pisaban extranjeros. Entonces ahora nos ven y muchos se extrañan, dicen cómo han entrado. En Samara se fabrican todo lo que vuela en Rusia, desde misiles, cohetes, algo de armas, de helicópteros, todo. Entonces precisamente por eso la ciudad era prohibida para los extranjeros. Es más, ahora mismo en la universidad hay áreas que son restringidas solamente para rusos. Bueno, pero ustedes los bolivianos, ¿cómo son recibidos? Bueno, nosotros hemos crecido con la televisión americana, ¿no? Entonces pensamos que el ruso es golpeador, que es malo, que es frío. No es así. O sea, obviamente como rusos no son tan amigables como los latinos. Yo he pisado la casa de muchos rusos, me han invitado a tomar vodka varias veces. Entonces he compartido demasiado bien con los rusos. ¿Cómo ve usted el estudio en Rusia? La universidad nos ha dado todos los libros, todo nos ha dado, y bueno, nos pasan bastante información por internet. Hay una plataforma donde ya sabemos qué materias vamos a llevar cada mes, sabemos qué se va a avanzar, entonces nos podemos ir preparándonos por nuestra cuenta. Pero nos dan todas las facilidades, y de hecho los profesores son muy amables con nosotros, ¿no? Nos ayudan harto. Yo creo que están dispuestos a aprender español para que aprendamos mejor. De hecho, todos nuestros profesores bueno, son eminencias, porque nosotros, como estamos haciendo la maestría en inglés, la mayoría de nuestros profesores son europeos. Por ejemplo, tengo un profesor que trabaja en la NASA, pero la mayoría son gente conocida así en el ámbito aeroespacial. O sea que ustedes están ya dentro de la era espacial. He conocido nanosatélites, cohetes, transbordadores, cosmonautas. Sí, es que vivimos en una ciudad aeroespacial, y realmente es normal encontrar un cosmonauta, nos dan charlas. O sea, estamos... La verdad, nunca había pensado, digamos, tocar un cohete así, pero ya pues tengo acceso. Ahí en la universidad hay museos, y entramos a... No sé dónde estaban, dónde comían los cosmonautas. Tenemos acceso a todo eso, ¿no? ¿Alar en algún momento le ha mentido a usted sobre las condiciones? No, todo ha sido como nos han dicho, ¿no? Ha habido un grupo de rusos que nos han recogido del aeropuerto, porque imagínense ustedes llegar a otro país donde no se habla tu idioma. Entonces nos recogieron estos rusos, nos llevaron a nuestra residencia. Pues son residencias para estudiantes donde se comparte, generalmente entran 2 a 3 personas por dormitorio. Pues Samara es mucho más barato que Bolivia en todo. ¿Cuánto se puede vivir mensualmente? Entre 100 y 200 dólares mensual. Depende, pues, qué uno hace, ¿no? Bueno, perfecto. Bienvenido a Bolivia, y que su retorno sea tan exitoso. Muchas gracias, señor Capriles. Allá, ¿no? Y bueno, les aconsejo a todos los estudiantes que se acerquen. Realmente Rusia nos abre las puertas, ¿no? Y es una experiencia muy bonita, pero no es caro, es muy barato el estudio allá, o sea, es bien accesible.